Tomorrow we have a great day for many, especially if you like to eat, of course, and that is the Thanksgiving holiday. Mañana tenemos un excelente día, especialmente a aquellos que les gusta comer, porque es el día de acción de gracia. We are thankful. We are thankful to God that He gives us life and gives us the ability to move, to breathe, to sing, to come and hear and worship Him. An awesome blessing that we have from Him, and we are thankful for that. Estamos agradecidos con nuestro Dios que nos da la oportunidad, el privilegio, la habilidad de movernos, de ir, andar, venir, respirar, vivir en esta vida, y por eso estamos agradecidos. But as we live in this world, although we are thankful for sure, we live in a world where there is evil. There are problems in this world. And so we ask, what do we do? As Christians, how can we confront evil? Well, I think we need to know how to distinguish between evil, of course, and good. What is good? What is evil? And so we are thankful to God that He has allowed us to live in this world, but also we need to be ready, train ourselves in the spiritual way to know and discern what is and what is evil, what is acceptable to God and what is not acceptable to Him. Aunque estamos agradecidos con nuestro Dios que nos da vida y salud, mientras estemos en este mundo sabemos que vamos a tener problemas, situaciones difíciles en nuestra vida. Va a haber pecado, estamos en un mundo de maldad y nos preguntamos, ¿qué hacemos? Entonces queremos saber, ¿qué es maldad? ¿Cómo puedo distinguir entre la maldad y el bien? ¿Cómo puedo saber qué es lo que es aceptable a Dios y lo que no es aceptable a Dios mientras estamos viviendo en este mundo? The world that we live in, the society that we live in, they have standards. The only thing is that their standards of what is right and what is wrong are moving constantly, or actually are being blurred in a way. Sabemos que en la sociedad en la que vivimos, o como en la sociedad en la que vivimos y en la cultura en la que estamos, sabemos que ellos tienen un estándar en el cual el bien y el mal está muy torcido, está confundido. Ya esa línea se está desborrando de lo que es bueno y de lo que es malo. Even as Christians, because we live in this world, we can be tempted, if not careful, we can be tempted to be confused by the logic and reasoning of the world around us. And so we begin to have doubts. We begin to doubt about what is truly right and what is truly wrong in certain areas. Como cristianos podemos caer en esta tentación de confundirnos de lo que es correcto, de lo que es aceptable, lo que no es aceptable a Dios. Ya sea por la lógica, el razonamiento de este mundo. Por eso queremos estudiar ciertos principios bíblicos para poder determinar qué es aceptable a Dios y qué no es. That's why, because of this confusion that we as Christians might be in, or might be tempted to be in, we want to study a few principles that will help us determine what is and what is not acceptable to God. Knowing the difference doesn't automatically come when we obey the gospel. I believe it is an ability that comes with time. It comes with spiritual growth and development. Creo que mientras estamos dándonos cuenta qué es la voluntad de Dios, cuál no es la voluntad de Dios, conocer esta diferencia no la llevamos a cabo o no la entendemos
automáticamente, inmediatamente de haber obedecido el Evangelio de nuestro Dios. Esto viene con el crecimiento espiritual, el desarrollo espiritual. The Bible tells us there in Hebrews chapter 5 verse 12 through 14, en Hebreos capítulo 5, versículos del 12 al 14, dice, it says, for thou by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God. And you have come to need milk and not solid food. For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. And this is the key verse. Verse 14, but solid food belongs to those who are of full age. That is, those who by reason of use have their senses exercised to discern both good and evil. Dice la palabra de Dios, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ahora el versículo clave es el versículo 14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien, el bien y el mal. As we read verse 14, mientras leemos este versículo 14, we want to study for a few minutes what is wrong, what is right, what is evil, what is good. Mientras estudiamos el versículo 14, queremos también entender qué es aquello que es bueno, qué es aquello que es malo delante de Dios, que no es aceptable delante de la voluntad de nuestro Dios. One of the first ways I believe that we can determine if something is right or wrong is to ask, is it condemned in the Bible? Una de las formas de las cuales nos puede ayudar a determinar si algo está bien o está mal delante de nuestro Dios es preguntarnos si la Biblia condena tal acción. Si lo que quiero hacer lo condena la Biblia. You know, there are many scriptures that specify what is wrong in the eyes of God. We can read Galatians chapter 5, verses 19 through 21. And it has the whole list that tells us what is wrong in the sight of God. We can read Ephesians chapter 5, verses 3 through 7. Another list, very, very common, very similar to Galatians chapter 5. Cuando leemos en la palabra de nuestro Dios, en Gálatas capítulo 5, en el versículo 19 al 21, ahí nos menciona una lista de lo que está mal delante de Dios. Pero también vemos la lista en Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 7. Y vamos a leer lo que dice ahí. Let us read what it says there. It says, but fornication and all uncleanness or covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints, for Christians, for us who are Christians. Neither filthiness, nor foolish talking, nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving of thanks. For this you know, that no fornicator, unclean person, nor covetous man, who is an idolater, has an inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Therefore, do not be partakers with them. Dice en el versículo 3, ahí en Efesios capítulo 5, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre ustedes, como conviene a santos los cristianos, somos nosotros. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis partícipes con ellos. As we read this list, obviously it's a long list. But as we read this list, if we look carefully in verse 6, we can see how the scripture tells us, let no one deceive you.
this imply that there could be many people who could try to tell us that maybe a sin is not sin, or you don't have to worry about sin. En el versículo 6 tenemos algo muy interesante. Dice, nadie nos engañe con palabras vanas. Va a haber personas que van a querer decirnos que lo malo no es malo, ¿verdad? Que el pecado no es pecado, que no te apures por ese pecado. So I believe that our attitude should be, well, if the Bible says it, I believe it. And that settles it. At least that's an attitude that we should grow into having as disciples of Christ. There is simply no room for debate, arguing, when the scriptures are clearly condemning a sin or a sinful lifestyle. Cuando hablamos de esta actitud, ¿verdad? Queremos nosotros estar siempre al alba, o siempre tener cuidado de aquellas personas que nos pueden engañar diciéndonos que no es pecado tal cosa, cuando realmente sí lo es. Y creo que la actitud del cristiano debe de ser, si la Biblia lo dice, pues entonces eso es, ¿verdad? Si la Biblia dice que es pecado, entonces es pecado. No hay campo para el debate, no hay campo para argumentar contra la palabra de Dios, porque si argumentamos, estamos argumentando ¿con quién? Con nuestro Dios. Now, there are sins that, we have a list that tells us exactly what is wrong against of doing as Christians, but not all sins are specifically mentioned by name in the Bible. And so what do we do then? Cuando vemos esta lista decimos, bueno, está claro lo que es pecado, pero hay ciertos pecados que no se dicen por nombre y que se encuentran en la Biblia. Entonces, ¿qué hacemos allí? Well, I think this second rule can help us know what is right and what is wrong, what is good and what is evil. Is it similar to those things that are condemned in the Bible? Cuando queremos hacer la voluntad de Dios, saber si es algo bueno o algo malo, también hay que preguntarnos, ¿se parecerá a las cosas que son condenables en la Biblia? If we cannot find a particular practice mentioned by name in the Bible, then I think we should ask this question. In other words, is it like those sins that are specifically condemned? Cuando vemos a la palabra de Dios y queremos llegar a obedecer la voluntad de nuestro Dios, muchas veces creo que es bueno preguntarnos si lo que quiero hacer, ¿será que se parecen a aquellas cosas que están condenadas a la voluntad de Dios? When we read Galatians chapter 5, verse 19, in that list there, at the end of that list, which is at the middle of verse 21, envy, murderers, drunkenness, revelries, and then it says, and the like. Cuando vemos esta lista en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, después de leer la lista, ahí en el versículo 21 dice, después de decir envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice, y cosas semejantes a estas. Therefore, I believe that if a particular practice is even remotely similar to those things condemned in the Bible, then I believe we need to put them away in that same category of wrong. I'm reminded of 1 Thessalonians chapter 5, verse 22. 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, which it tells us, abstain from all appearance of evil. Cuando leemos esto, cuando dice ahí cosas semejantes a estas, debemos de preguntarnos también, ¿verdad? Pues si esto, lo que quiero hacer, se asemeja al pecado, entonces no quiero hacerlo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 22, dice que hay que abstenernos de toda apariencia o especie. Es lo mismo. Toda especie o toda apariencia de maldad. Now, when we read 1 Thessalonians chapter 5, verse 22, when we read this phrase that says,
and the like. You know, in order for us to know what is right, what is wrong, should I abstain or not, I believe that we want to be sincere with ourselves. We want to be honest and truthful with ourselves. Because if we're not careful, it's very easy to convince ourselves, you know, that something that might be wrong, for us to think, well, it really isn't that all that bad. But if it is even remotely similar, or has the appearance of the things God condemns in the Bible, then it is really bad, and we want to avoid it. Entonces, si nuestras prácticas se asemejan a lo que realmente es condenable ante la voluntad de Dios, entonces queremos evitarlo. Si tiene apariencia de maldad, entonces queremos evitarlo. Now there is, I believe, other ways to determine what is good, what is evil. And that is, does it bother my conscience? Now, obviously, for your conscience to be bothered, it has to be trained. And so you need to have a good conscience so that you can really rely on it. So that you can have this point or think about this point in your decision making. Cuando hablamos de qué otro paso puedo dar para determinar si algo es bueno, si algo es malo, si algo le agrada a Dios o no, es preguntarnos, ¿daña mi conciencia? ¿Daña mi conciencia? Para que esto realmente funcione, y aquí es muy importante recalcar esto, para que funcione este consejo, nuestra conciencia tiene que estar entrenada para el bien. Tiene que estar entrenada para el bien. Esa es la clave, ¿verdad? You know, when we talk about having a good conscience, we read in the New Testament how even the Apostle Paul would tell Timothy about how it was important to have a good conscience. Cuando hablamos de tener una conciencia buena, el Nuevo Testamento habla acerca de ello. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo diciéndole lo siguiente. It says, "This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies previously made concerning you, that by them you may wage the good warfare, having faith and a good conscience, which some have rejected, concerning the faith, having suffered shipwreck." El apóstol le dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. I believe that if we want to rely on our conscience to make good decisions, first we want to train our conscience to be good. Si queremos dejar que nuestra conciencia nos ayude para determinar aquellas cosas que le agradan a Dios y las que no le agradan a Él, entonces queremos entrenar nuestra conciencia para tener una buena conciencia. Now, when we look in the book of Romans, in chapter 14, you would see there that Paul helps us understand better the implications of violating our conscience. If we do not do something, if we do something that we're not sure about doing it, if we have doubts of doing it, then according to Romans chapter 14, it would be considered wrong. Cuando hablamos de Romanos capítulo 14 y hablando de la conciencia, queremos entender que teniendo una violación a la conciencia, es decir, cuando hago algo y viola mi conciencia, entonces cometo pecado. Dice ahí en Romanos capítulo 14. Now, the issue that was, the problem there in Romans chapter 14 that came up in the first century was whether a Christian could eat certain meats that have been formerly condemned in the Old Testament. And that's why Paul wrote there in Romans chapter 14, verse 22 and 23, the following. Ahora, el problema de Romanos capítulo 14, cuando uno va a casa y lee Romanos 14,
La situación ahí era de las carnes, si podían el cristiano comer carnes que anteriormente en el Antiguo Testamento estaban prohibidas. Y el apóstol Pablo escribió acerca de este punto. It says in verse 22, do you have faith? In other words, do you have a good conscience about what you want to do? Do you have faith? Have it to yourself before God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. But he who doubts is condemned if he eats, because he does not eat from faith. For whatever is not from faith is sin. Entonces dice aquí en el versículo 22, dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes buena conciencia de lo que vas a hacer? Dice, entonces tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. So in this verse, essentially, I believe Paul is asking, do you have absolute confidence that what you're doing is right? Do you have this confidence? Well, if you have this confidence, and yet you know others might be offended, well then keep that matter between you and God. Happy is he who does not condemn himself in what he approves. Meaning, if our conscience doesn't condemn us, then great. Then again, as a side note, good conscience. If it doesn't condemn us, then great. However, the man who has doubts about eating certain kinds of meat needs to avoid them altogether, whether or not it's right to eat them, because he doesn't have faith. He doesn't have confidence that it is right. And therefore, if there's no confidence that it is right, he violates his conscience, and therefore it is sin. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es, tienes confianza, tienes buena conciencia de lo que estás haciendo, tienes esta libertad, hazlo. Ahora, si hay personas que se escandalizan por lo que estás haciendo, aunque es una libertad, algo que puedes hacer con buena conciencia, como quiera, dice la palabra de Dios, que hay que hacerlo en nuestra privacidad. Nada más Dios y yo que nos demos cuenta de eso. Porque como dice en el versículo 21, dice bienaventurado, 22 dice bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cosas buenas, obvio, no nada en contra de la voluntad de Dios. Another thing, I believe that whenever we want to make good decisions in our lives, whether something is good or something is bad or evil, I think we can ask ourselves, what does a mature Christian say about this? Cuando hablamos de hacer decisiones sabias en nuestra vida, que es agradable a Dios, que no es agradable a Dios, también es algo bueno pensar y meditar en esta pregunta. ¿Qué dicen los cristianos maduros acerca de esto? But, when we ask this question, let me add a word of caution. Simply because someone else may consider something right or wrong doesn't make it so. Even if we're talking about someone being mature. Now, a well-grounded, knowledgeable Christian can be wrong about things, and he would be the first one to admit it. But there is something to be said about heeding wisdom of an older, spiritual, mature man or woman of God. Cuando hablamos acerca de esto, ¿qué dicen los demás cristianos maduros sobre lo que quiero hacer? Tenemos que tomar en cuenta una advertencia, tener cuidado, ¿verdad? De que el ser humano se puede equivocar, aunque sea un cristiano maduro, ¿verdad? Y diga esto es malo, no quiere decir que es malo. O si esto es bueno, no quiere decir que es bueno. Un cristiano maduro, aún, y él sería el primero de estar de acuerdo con esto, puede equivocarse, pero escuchar el consejo de estos hermanos maduros es algo sabio, ya sea hermanos maduros o hermanas maduras. The Bible tells us that there are those who, by reason of use, have their senses exercised. We're talking about mature Christians, mature men and women in the Lord,
exercise to discern both good and evil. Dice en el versículo 14, aquí en esta escritura de Hebreos 5, que hay aquellos maduros, cristianos maduros, que por el uso, ¿verdad?, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. And so, when we read this scripture, it is why it's always advisable, it is always wise to get an insight of mature Christians. And that definitely can be helpful, whether if I want to do this or another, or that. Entonces, por ende, como tenemos esta escritura, siempre es bueno, ¿verdad?, también ir y pedir consejo de aquellos hermanos y hermanas maduros en la fe. Another scripture we read is Philippians chapter 3, verse 17 through 18, when Paul says, brethren, join in following my example. And note those, be looking out for those who so walk, as you have us for a pattern. Us, apostles, and those who walk as they do. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ. In other words, there are two examples. You want to follow the positive, good example, not the other kind of example. And so you want to note both, and you want to be careful who you follow. Entonces aquí nos dice en esta escritura de Filipenses capítulo 3, versículos desde el 17 al 18, de mirar, poner atención de aquellos hermanos maduros, ¿verdad?, que siguen el ejemplo apostólico. Y también mirar de aquellos que no, como dice en el versículo 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces, queremos evitar ese tipo de ejemplos, pero también seguir el patrón, el ejemplo bueno, seguir el ejemplo bueno. Who didn't? Now let's make a little bit of memory here. Who didn't follow the advice of older, mature individuals that were wise in his time? Now, if we go back to the Old Testament, then we'll know who it was. And that was Rehoboam in 1 Kings chapter 12. ¿Quién se acuerda? En Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8 en adelante, Primera de Reyes 12, habla de un individuo llamado Rehoboam que no escuchó consejo de los sabios, de los adultos, de los que tenían más experiencia en el asunto, en los problemas civiles, sociales. Because he didn't get insight from mature individuals, this is what happened. The kingdom was divided. There was a northern kingdom, a southern kingdom, and so he divided that kingdom. He listened to the young, and so he made this issue because of not getting the insight from mature individuals of his time. And so, ¿qué pasó en este momento, en esta historia de Primera de Reyes, capítulo 12, cuando no escuchó el consejo de los adultos, de los más maduros en la fe en Dios? Dividió el reino. Antes había nada más un reino que se llamaba el reino de Israel, pero por su terquedad no escuchó consejo de los grandes, de los más sabios, entonces se dividió el reino. Now, like I said, not only is it good to go to someone, a male member who has wisdom in certain issues, but also we can go to women who are mature in the faith. También podemos ir no solamente con hermanos en la fe, varones, sino también con hermanas que tienen también el uso, ¿verdad? El uso que son maduros y podemos encontrar un buen consejo en ellos. The Bible tells us in Titus chapter 2 verses 1 and 5. But as for you, speak the things which are proper for sound doctrine, that the older men be sober, reverent, temperate, sound in faith, in love, in patience. The older women likewise, that they may be reverent in behavior, not slender, not given to much wine, teachers of good things, that they admonish the young,
women to love their husband, to love their children, to be discreet, chaste, homemakers, good, obedient to their own husbands, that the word of God may not be blasphemed. Cuando leemos versículo 1, ahí en Tito capítulo 2, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que es aceptable ante Dios, que los ancianos, los varones, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, las hermanas, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. And so, this is a great scripture for us to practice. Esa es una gran escritura para cada uno de nosotros y podemos aún practicar. Another question that we might ask whenever we want to know what is good, what is evil, is if this is what I want to do, going to weaken my or even damage my influence. Algo que también nos podemos preguntar mientras estamos averiguando si algo es bueno o algo es malo es, de lo que quiero hacer destruirá mi influencia. ¿Destruirá mi influencia? You know, whenever we talk about the influence that as Christians we want to have, it would be a positive influence. The Apostle Paul wrote in 1 Corinthians chapter 10, verses 31 through 33. Aún el apóstol Pablo escribió ahí en 1 Corintios capítulo 10, versículos del 31 al 33, de cómo es importante tener una buena influencia. The Bible says, therefore, whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. Give no offense, either to the Jews or to the Greeks, or to the church of God, just as I also please all men in all things, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved. Imitate me, just as I also imitate Christ. Entonces, lo que decía el apóstol Pablo, hablando de su influencia, él tenía cuidado de ella. Dice, si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. And so the Bible tells us that we want to ask this question: whether will my influence be hindered? Will it save someone? If it does, then I want to give them a good influence. If it doesn't, then I want to abstain from practicing it. And so también queremos preguntarnos si lo que voy a hacer va a influenciar para bien a los que me ven. Si es así, adelante, hagámoslo. Pero si no lo va a influenciar para bien y no lo va a salvar, pues entonces mejor evito esas prácticas que puede dañar mi conciencia. Y por último, and lastly, we want to ask whether knowing, trying to discern what is good, what is evil. We want to do the WWJD. What would Jesus do? Queremos preguntarnos, ¿qué haría Cristo Jesús? ¿Qué haría Él? También es algo bueno preguntarnos, ¿verdad? Para determinar si algo es bueno o algo es malo. Now remember that as Jesus would act, as He would do what He would do, we want to ask then, would Jesus miss worship service for any reason? For any reason that we do? Would Jesus give on the Lord's Day like we do? Would Jesus go to all the places that we do? Would Jesus do all the things that we do? Would Jesus watch all the TV shows that we do? Would He even read the books that we do? Would He listen to the music that we listen to? Would He visit the internet websites that we do? Would Jesus hang out with the people that we do? What would He do with them if He hangs out like we do? And so we want to question that. We want to question WWJD. Entonces también, para poder saber si es algo agradable, que lo que quiero hacer le va a agradar a Dios o no, queremos preguntarnos, ¿qué haría Cristo Jesús? ¿Iría a los lugares que yo voy?
miraría los programas que yo veo en la televisión, escucharía la misma música que escucho yo, se abstendría de ir al culto por las razones que yo me abstengo. Todo esto queremos preguntarnos, ¿verdad? Miraría las páginas de internet como las veo yo. ¿Estaría conmigo Jesús? As disciples of Christ, as Christians, as saints, as followers, here, everywhere, anywhere that we might be, we want to have the mind of Christ. We want to think like Christ in order to determine what is good, what is evil. The Bible tells us in Philippians chapter 2, verse 5, this truth. Como cristianos queremos meditar en lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Para poder determinar lo que es correcto, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios, queremos tener la mente de Cristo Jesús. Queremos caminar como Él, queremos hablar como Él, queremos pensar como Él, actuar como Él. So, by this verse, I think that it can help us and it teaches us to think like Christ, walk like Christ, talk like Christ. So, to sum it up, I believe that the brother of Jesus summed it up this way. Creo que el hermano de Cristo Jesús lo resumió de esta forma, ahí en Santiago capítulo 4, versículo 17. I believe his brother James, chapter 4, verse 17, says, "Therefore to him who knows to do good and does not do it, to him it is sin." I believe that our biggest problem is not so much doing wrong per se, as it is doing what it is right to do. So we want to ask, what good and right things you know you should be doing, but are not doing it? Entonces, creo que aquí la situación no es tanto saber si algo es malo, sino más bien entender, ¿verdad? Si lo que estoy haciendo es lo correcto delante de Dios. Si lo que sé que es correcto, lo estoy haciendo. Tenemos que preguntarnos eso. Creo que eso nos puede ayudar mucho para determinar si estoy agradando a Dios o no. And so here are a few questions to determine whether we are doing good things or right things that we should be doing. Could it be that maybe you need to give your life to Christ? We know that when we believe, when we have faith in Christ, when we repent of our sins, when we obey Him in baptism, the sins are forgiven. And we are added to the Lord's church. Do you know deep in your heart that that's something you want to do, you need to do, but haven't done it? Could it be that you need to be more faithful in serving the Lord, and maybe more faithful in putting the kingdom of God and His righteousness first in your life? That's a few questions that we might ask ourselves. Obviously, there's no better time than to know what is right and what is good than right now, than today. As friends and family that we are one to another, we can pray one for another, and we can take the necessary steps to be right with God. También, cuando queremos saber si lo que sé que es bueno lo estoy haciendo, creo que nos podemos preguntar ciertas cosas. Por ejemplo, podemos preguntarnos si le estoy dando mi vida en servicio a nuestro Dios, si es que le estoy agradando, cómo le sirvo, cómo actúo para bien, para Él. Si sé que falta creer en Él, o falta bautizarme, falta arrepentirme de mis pecados, yo sé que debo de hacer eso, yo sé que debo de cambiar, yo sé que eso es bueno, pero no lo estoy haciendo, entonces falta eso. ¿Será que eso es lo que necesitamos hacer? ¿O qué tal? ¿Qué tal si necesitamos más entusiasmo en las cosas de Dios, servirle con más fervor? Yo sé que eso es bueno hacerlo,
pero por una razón u otra no lo estoy llevando a cabo. Bueno, hoy es el día, ¿verdad?, que podemos ponernos en paz con Dios. Like I said, today is a day where we can make things right. If we know we need to, today is a great day. Not the only time, but it's a great day to do it. We can pray for one another, or also we can baptize you in Jesus Christ for your remissions of sins. We're going to stand and we're going to sing a song. If somebody is in need of prayer, if somebody is in need of that baptism, we can help you and we can assist you as a church, as the Church of Christ. Si vamos a cantar este himno de invitación, y si hay alguien en la audiencia que necesita la oración de la iglesia, sabe qué es lo que necesita para su alma, quiere ponerse en paz con Dios, podemos hacerlo. Si alguien quiere bautizarse, sabe qué es lo correcto, entonces lo podemos hacer. Let us stand and let us sing the invitation song at this time. Vamos a cantar el himno de invitación en esta